Buenos días a todos los implicados en seguridad vial. Para empezar, quiero recordarles que las malas marcas viales generan más de la mitad de los accidentes de tráfico. ¿Está correctamente señalizado este cruce con las marcas viales aplicadas? ¿Cuántos problemas han identificado? ¿0? ¿1? ¿2? ¿5? ¿Cuántos podrían ser? En esta arquitectura hay no menos de 5 problemas que generan inseguridad, bloqueos de tráfico y mayor riesgo de accidentes. 5 problemas, esto es lo que he encontrado, pero alguien más inteligente y perspicaz podría encontrar otros problemas a los que no he pensado. Vamos a ver cuáles son los problemas y las soluciones para resolverlos. Primera, el peligro al cruzar la calle. Las legislaciones viales de los estados nos dicen que se cruza la calle en los pasos de peatones, y en su ausencia, en las esquinas de las intersecciones. Después de asegurarnos de que podemos hacerlo sin peligro para nosotros y para los demás participantes en el tráfico, vamos a ver qué tan correcto es cruzar la calle en las esquinas de las intersecciones. Tanto la familia, la escuela como la policía vial nos han dicho y nos han enseñado que debemos asegurarnos por la izquierda y por la derecha. Pero nadie nos ha dicho nunca que si cruzamos la calle en las esquinas de las intersecciones, incluso en el paso de peatones, deberíamos asegurarnos también por delante y por detrás. Sí. Uno de los vehículos en la esquina azul podría girar a la derecha, al igual que uno de los vehículos en la esquina verde de la intersección podría girar a la izquierda y sorprenderte cruzando la calle. Si los conductores de estos vehículos están atentos y son habilidosos, no debería haber ningún problema. Deberían detenerse y darte prioridad para cruzar, ya que estás en el paso de peatones. Pero las cosas a veces son un poco más complicadas, especialmente para conductores menos experimentados, ya que realizar un giro implica varias operaciones, como señalización, asegurarse, cambiar de marcha, a veces frenar y distribuir la atención. Aquí es donde aparece el problema, el campo visual, y especialmente el campo visual periférico. En muchos casos, hay ángulos muertos en los pilares entre el parabrisas y las ventanas de las puertas, genéricamente llamados pilara, que podrían hacer que el conductor no te observe a tiempo o en absoluto. Si no te observa a tiempo y la velocidad no está coordinada, podrías terminar siendo una cifra en las estadísticas. Algunos vehículos tienen el pilara duplicado. Los minibuses, autobuses, vehículos todoterreno y en este caso, los conductores de estos vehículos tienen un ángulo muerto de 15 a 20 grados. ¿La solución? Las trecerías de peatones no deberían estar en la esquina de las intersecciones. No inventé la rueda ni el agua caliente. Solo que las cosas tienen una dinámica y una perspectiva diferentes si las trecerías de peatones se colocan a una distancia de la esquina de las intersecciones. Veamos ahora. Solo te aseguras desde el lado izquierdo y desde el lado derecho, porque no tienes otros peligros en otras direcciones, excepto si un avión aterriza en la trecería de peatones. Los conductores de los vehículos te ven a tiempo, porque estás en el campo de visión de todos los conductores en la calle que estás cruzando. Regresamos a la imagen principal y discutimos el segundo problema. Bloquear las intersecciones. A menudo, cuando fuerzas la luz amarilla del semáforo, llegas a la trecería de peatones cuando los peatones tienen la luz verde y comienzan a cruzar la calle. Te detienes, les das prioridad, pero bloqueas todo el tráfico en la calle intersectada. Y no es necesario que haya una intersección con semáforo porque en el momento en que se cruza el paso peatonal, desde cualquier dirección en que vengas con el coche, tendrás que detenerte en el camino de otros vehículos y así se forman bloqueos. ¿Te resultan familiares estas imágenes? Esto sucede cuando no puedes avanzar más allá de la esquina de la intersección y estás obligado a bloquear el tráfico. ¿La solución? Tendré que repetirme. Los cruces peatonales nunca deberían estar ubicados en la esquina de las intersecciones. Si movemos los cruces peatonales a cierta distancia de la esquina de la intersección, crearemos un espacio amortiguador para aquellos que salen de la intersección y entran en este segmento de la calle. De esta manera, liberaremos el tráfico de la calle intersectada. Así que la intersección queda libre. El tercer problema, bloqueo en la asignación intermitente de prioridad. ¿Qué es eso? Veamos. Quieres entrar en la intersección desde un camino sin prioridad. Ahora he puesto señales en la imagen para entender fácilmente. Antes de ingresar a la intersección,
Tienes el cruce peatonal y automáticamente debes dar prioridad a los peatones. Luego, debes dar prioridad a los vehículos que circulan por la carretera principal o por la carretera con prioridad. Incluso en condiciones de máxima visibilidad, puede suceder que no puedas entrar en la intersección con facilidad. Una vez que tienes el libre acceso a la intersección, porque no hay ningún vehículo circulando en la carretera con prioridad, pero tienes peatones cruzando, luego tienes paso libre de peatones y avanzas hacia la esquina de la intersección, pero hay vehículos circulando en la intersección, en la carretera con prioridad. Mientras esperas que pasen, otros peatones comienzan a cruzar y pierdes el momento de entrar en la intersección. ¿Te ha pasado a ti también? Esta intermitencia puede ser fatal. Acabas de asegurarte de que la intersección está libre y cuando vas a arrancar, aparece un peatón distraído frente al coche, y lo atropellas. ¿Solución? Vuelvo a repetir, los pasos de peatones nunca deben ubicarse en las esquinas de las intersecciones. Si movemos los pasos de peatones a cierta distancia de las esquinas de las intersecciones, crearemos un espacio de amortiguación para aquellos que entran en la intersección. Ahora, primero cedemos el paso a los peatones. Luego avanzamos hasta la entrada de la intersección, donde cedemos el paso a los vehículos en el camino principal, y cuando tenemos vía libre, entramos en la intersección sin obstáculos. Eliminamos los riesgos, eliminamos los conflictos, eliminamos posibles accidentes. El cuarto problema es que muchos estados ignoran por completo marcas de carretera muy importantes. Las marcas de stop y ceda el paso en el asfalto crean un gran riesgo. Veamos. En el carril 1 tenemos un automóvil y en el carril 2 tenemos un camión, autobús u otro vehículo alto. El conductor del camión podrá ver fácilmente la señal de stop o ceda el paso. En realidad, esta situación solo se encuentra cuando el camión gira a la izquierda y se ha incorporado al carril 2. En todas las demás situaciones, el camión estará en el carril derecho y el automóvil estará en el carril izquierdo, y en este caso, el conductor del automóvil no tiene campo visual sobre la señal de stop o ceda el paso, lo que aumenta la posibilidad de que ingrese a la intersección sin verificar. La misma situación se presenta cuando las señales de stop o ceda el paso están cubiertas por vegetación, cuando el sol está saliendo o poniéndose y puede deslumbrar, o cuando la lluvia, la nieve o la niebla impiden ver las señales claramente. La verdad es que no tiene sentido colocar las señales de stop o ceda el paso en esta configuración. Si las colocas, no tienen sentido. ¿Detenerse en el cruce de peatones? ¿Ceder el paso a los peatones? No, no funciona. Las señales de stop o ceda el paso deberían ser obligatorias en todas las intersecciones porque están dentro del campo visual del conductor y no pueden ser ignoradas o no vistas debido a la falta de visibilidad. ¿La solución? La misma. Los pasos de peatones nunca deberían estar ubicados en las esquinas de las intersecciones. Si movemos los pasos de peatones a cierta distancia de las esquinas de las intersecciones, crearemos un espacio de amortiguación para aquellos que ingresan a la intersección. En esta área se pueden colocar tanto marcas direccionales como marcas de stop o ceda el paso. De esta manera, no se puede perder el significado de la obligación de detenerse o ceder el paso. El quinto y último problema que hemos identificado es la falta de reflectividad de las marcas. No se puede ver este problema en la imagen, pero existe en muchas marcas en todo el mundo. Las marcas reflectantes son visibles tanto de día como especialmente de noche, en caso de lluvia o niebla. Los estándares de reflectividad de las marcas difieren de un país a otro, y lo que para Estados Unidos significa que está desgastado y debe ser marcado de nuevo, para muchos otros países es el estándar de una nueva marca. La reflectividad de las marcas es muy importante para la seguridad del tráfico, pero especialmente para las marcas de los pasos de peatones. Cuando un peatón que cruza la calle viste ropa de colores oscuros, la reflectividad de la marca podría llamar la atención del conductor de que hay un obstáculo en el paso de peatones. Las autoridades de Canarias han entendido las ventajas de esta arquitectura de los pasos de peatones, que ayudan tanto a la fluidez como a la seguridad del tráfico. El 99% de las intersecciones están dibujadas correctamente y el tráfico en estas intersecciones fluye sin bloqueos. Vamos a recapitular. Si dejamos espacios de amortiguación entre la esquina de la intersección y el paso de peatones, los vehículos que entran en la intersección pasarán por encima del paso de peatones y solo tendrán que ceder el paso a los vehículos de la intersección.
sin que ningún peatón que quiera cruzar la calle entre en conflicto con la intención del conductor de arrancar. Así que, veo el paso de peatones. Cedo el paso a los peatones. Avanzo y paso el paso de peatones hacia la esquina de la intersección en la zona de amortiguación, y ahora solo cedo el paso a los vehículos. De nuevo. Veo el paso de peatones, cedo el paso a los peatones, avanzo y paso el paso de peatones hacia la esquina de la intersección en la zona de amortiguación, y ahora solo cedo el paso a los vehículos. Una vez más, para que todo el mundo lo entienda, incluidos los responsables de la seguridad vial. Veo el paso de peatones, cedo el paso a los peatones, avanzo y paso el paso de peatones hacia la esquina de la intersección en la zona de amortiguación, y ahora solo cedo el paso a los vehículos. A la salida de la intersección, la zona de amortiguamiento asegurará suficiente espacio para aquellos que salen de la intersección, de manera que detenerse para ceder el paso a los peatones no afecte el tráfico en la intersección. Veamos un ejemplo. Salgo de la intersección y me detengo en la zona de amortiguamiento para ceder el paso a los peatones. Detrás de mí, los autos en la intersección circulan sin obstáculos porque no estoy en su camino. Otra vez. Giro a la derecha para salir de la carretera principal y me detengo en la zona de amortiguamiento para ceder el paso a los peatones. Durante este tiempo, los autos en la carretera principal desde la que salí no tienen que detenerse detrás de mí. Una vez más. Salgo de la rotonda y la zona de amortiguamiento bastante larga me permite esperar la paso de los peatones en la zona de amortiguamiento detrás de otro vehículo sin bloquear el tráfico detrás de mí. De esta manera, se reducirá a la mitad el tiempo de viaje, la contaminación, los conflictos y los accidentes. Eso fue sobre los pasos de peatones y la fluidez del tráfico urbano. Ahora hablaremos sobre la reducción voluntaria de la velocidad dentro de los límites legales sin policías, cámaras, radares, estrés o accidentes. ¿Cuál es el elemento que hace posible reducir voluntariamente la velocidad? Los pasos de peatones elevados, o mejor dicho, elevados al nivel del bordillo, tienen un doble efecto. 1. Obligarán a todos los conductores a circular a la velocidad legal en ese tramo de la carretera, y 2. Asegurarán un acceso fácil para las personas con discapacidades que se desplazan en sillas de ruedas. Los responsables de la seguridad del tráfico han encontrado la solución para calmar la velocidad de desplazamiento. Estos pasos de peatones elevados, con ángulos de ataque y de despeje adecuados, hacen posible el desplazamiento seguro de todos los vehículos a velocidades previamente establecidas. Dentro del límite de velocidad legal, cualquier vehículo pasará por estos pasos de peatones sin ningún problema. A una velocidad mayor de 10 km por hora, tú y tus pasajeros sentirán el desnivel, pero si eres Schumacher en la carretera pública, tendrás experiencias costosas. Un parachoques roto, un radiador o un cárter de aceite roto, seguramente te impedirán acelerar en el futuro. Este paso de peatones se encontró con algunos turistas que ignoraron el límite de velocidad y entregaron el coche de alquiler con algunos problemas. Cuando muerdes el paso de peatones una vez, recuerdas reducir la velocidad dentro de los límites de seguridad la próxima vez. A menudo, conducir a 30 a 40 km por hora es más rápido que cuando tienes un límite de velocidad de 50 o 60 km por hora. El tráfico es mucho más fluido, y al mismo tiempo, mucho más seguro. Estos pasos de peatones elevados deberían construirse en todas las carreteras donde se sabe que se supera con frecuencia el límite de velocidad, cerca de escuelas y en lugares donde ocurren accidentes con frecuencia, avenidas, localidades atravesadas por carreteras nacionales y en cualquier lugar donde sea necesario. Limitadores de velocidad como este no tienen ningún uso. Para aquellos que conducen correctamente, estos limitadores solo dañarán las articulaciones del automóvil. Para los amantes de la velocidad, no tienen ningún efecto. Personalmente, he pasado por encima de ellos a más de 100 km por hora. Si les gustó el material visto, gracias por el like.